Buenas noches, chicos. Hoy día, ahorita, en este video vamos a ver sobre miembro superior, la parte 2, que es todo lo de axila y brazo. Entonces, empezando, vamos a ver lo primero, que es axila. Y con axila tenemos que referirnos a esta parte del cuerpo que está uniendo el tronco, en este caso el tórax, con el miembro superior. Y se Anatómicamente se hace una referencia a que la axila es una región, una zona en forma de pirámide, una pirámide con base cuadrangular, o sea, con cuatro lados, ¿no? Una parte anterior, lateral, medial y posterior. También tiene un ápice o ápex, que es, como vemos en la imagen, estaría en la zona de la clavícula, ¿no? Y una base la cual está conformada principalmente por tejido celular subcutáneo, piel y ligamentos que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bien, eh, como veíamos, va a tener varias partes la axila, ¿no? Y la parte anterior es llamada pared anterior, y va a estar principalmente conformada por la piel, ¿no? Desde afuera hasta la parte interna sería la piel, el tejido celular subcutáneo, y la aponeurosis superficial, que son, en este caso, se mencionan dos principales, que es la aponeurosis del hueco de la axila y la aponeurosis profunda del pectoral mayor. Pero a todo esto, Néstor, ¿qué es una aponeurosis? Una aponeurosis es eh, o también llamado fascia, es perdón, es un conjunto de células de tejido conjuntivo, parecidas a los del tendón, a los del ligamento, ¿no? Y este tejido conjuntivo es el cual envuelve algunas estructuras, especialmente envuelve conjuntos de músculos, ¿no? Y los separa. O sea, por ejemplo, en esta imagen podemos ver ah, esta fascia o aponeurosis, ¿no? En esta parte de abajo voy a señalarlo con esta flechita. Esta es una fascia, ¿no? Es una capa de tejido conjuntivo que se denomina clavipectoral y es la que separa a la parte clavicular y del pectoral menor del pectoral mayor, ¿no? Ahora, esta fascia, ¿de dónde se forma? Principalmente se puede formar de dos formas, ¿no? Una parte como que por defecto, ¿no? Que la persona pues nace con ella, ¿no? Y otra forma que vamos a ver más adelante, que es cuando un tendón, que es la parte final del músculo, ¿no? Extiende sus fibras y cubre, por ejemplo, una zona como la del codo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas son las aponeurosis. Ahora, hay dos aponeurosis que vamos a ver en las siguientes láminas, principalmente, que son la aponeurosis del hueco de la axila, la del pectoral profundo del pectoral mayor, que el pectoral mayor tiene dos, una anterior, ¿no? Que está encima del pectoral mayor, que vemos en la imagen que ya se ha sacado, ¿no? Porque acá en esta imagen de Nether, en esta segunda flechita que acabo de poner, se menciona el pectoral mayor, sin embargo, no tiene su fascia encima, ¿no? Pero en un cadáver sí se podría observar esta fascia si es que nosotros empezamos a disecar. Y entonces hay una fascia anterior, luego está el pectoral mayor como tal, y debajo hay una fascia posterior del pectoral mayor. Y debajo de ello todavía está la fascia clavipectoral. Después vamos a encontrar a los músculos, principalmente vamos a ver el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Como habíamos mencionado el pectoral mayor, perdón, el pectoral menor y mayor también en la anterior sesión, ya no lo voy a volver a mencionar. Y bueno, eso serían las capas musculares.
Ahora, justamente como mencionábamos, el músculo subclavio. El músculo subclavio va a tener un origen, como vemos en esta imagen, ¿no? En el canal inferior de la clavícula y una inserción en el primer cartílago costal. Entonces, acá lo voy a poner. Sería origen, perdón, canal inferior y acá en el primer cartílago costal. Su inervación viene a ser principalmente por por el nervio del subclavio, que es rama de o es parte del plexo braquial, que vamos a mencionar en un momento, y principalmente es parte de los nervios C5 y C6. Este, entonces, ¿cuál sería la acción? Como les mencionaba en la anterior clase, si nosotros queremos saber la acción de un músculo, debemos tomarlo como si fuera un hilo, ¿no? Como si fuera eh, una pita que podemos jalar. Y si contraemos este músculo, lo que vamos a hacer es descender a la clavícula. O sea, la vamos a llevar hacia abajo. Como que la deprimimos un poco. Tampoco se puede deprimir mucho, ya que, bueno, como hemos visto en la anterior clase, en el hombro está lleno de ligamentos que unen esta articulación de clavicoacromial, ¿no? O sea, la clavícula con el acromio, y no se va a poder descender mucho, ¿no? Pero la función era esa principalmente, ¿no? Entonces, en acción ponemos descenso de la clavícula. Bien, eso por el lado del músculo subclavio. Por el otro lado, tenemos acá las imágenes de Nether, en las cuales se menciona a estas fascias que les venía mencionando, ¿no? Por ejemplo, esta naranja, que es la fascia del revestimiento del músculo subclavio. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una fascia o una aponeurosis que reviste al músculo subclavio y lo envuelve. Luego también tenemos justamente abajo lo que es el ligamento costo-coracoideo, que es un ligamento que va desde la primera costilla hasta la apófisis coracoides. También abajo de ese tenemos el ligamento costoclavicular, que es un ligamento que va desde la primera costilla hasta la clavícula. En amarillito, como cuarto, como segunda resaltado, eh, este, a ver, este acá. Ujú. Tenemos ahí en la membrana costocoracoidea, que es justamente una extensión de este ligamento que ya había mencionado hace un ratito, ¿no? Y esta membrana va a ser perforada, perdón, por la vena cefálica y y una arteria, las cuales van bueno, la arteria va a ingresar por ahí y la vena cefálica va perdón, la arteria va a salir de ahí y la vena va a ingresar justamente para unirse a la vena axilar, que ya va a volver hacia la vena cava superior y luego al corazón, ¿no? Entonces, eso más o menos son algunas fascias. Debajo tenemos justamente lo que mencionaba, la fascia de revestimiento del músculo pectoral menor, que es una aponeurosis que recubre el pectoral menor. Luego al ligamento suspensorio de la axila, que es lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Que estaba acá en verde, ¿no? Y este es el que va a suspender a la axila y tener como base, o sea, va a mantener en base a todo lo que son la piel, el tejido celular subcutáneo. O sea, es como que en vez de que haya músculo o hueso ahí, sino va a ser solamente este ligamento
eh, que va a mantener esa piel unida al cuerpo, ¿no? Y luego, como mencionaba también, existe una lámina superficial, una fascia pectoral mayor. Y por último, en esta parte de abajo, tenemos a la fascia axilar, que está debajo del ligamento suspensorio de la axila. Bien, entonces, como podemos ver, la axila es un espacio casi virtual, o sea que casi, o sea, solamente si levantamos bien el brazo, existe como tal, ¿no? Pero si mantenemos así pegado el brazo, pues no existe prácticamente. Em, y va a estar lleno de estas aponeurosis o fascias. Bien, ahora tenemos a la base de la axila. Ahí está. La base de la axila, que está principalmente compuesta de piel, tejido celular subcutáneo y bueno, las aponeurosis que ya mencionábamos hace un ratito, la del hueco de la axila y el ligamento suspensorio. En la piel de la base de la axila normalmente está llena de vellos, ¿no? Vellosidad, este, y bueno, por estética, normalmente las damas pues terminan eliminando estos vellos. Ahora, cuando nos referimos también en tejido celular subcutáneo, hablamos de hipodermis, ¿no? Que es, como vemos acá en la imagen, principalmente tejido graso, hay algunos neuronas y células que permiten la recepción este, ¿cómo se llama esto? Sensaciones, como por ejemplo el calor, el tacto, este, el dolor, etcétera, ¿no? Y también hay vasos sanguíneos, como vemos ahí, vasos linfáticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que se refiere cuando hablamos de tejido celular subcutáneo. Después tenemos a la pared posterior, ujú, eh, que viéndolo desde la parte externa hacia la parte interna, estaría compuesto por la piel, tejido celular subcutáneo, como siempre, y hay una capa muscular. No, primero ahí no mencionamos al músculo trapecio, ya que no conforma directamente a la axila, ¿no? Como vemos en la imagen y como recordaremos de la clase anterior, el músculo trapecio no llega a la axila, simplemente se queda en la parte del acromion y la espina del escápulo y no llega a formar parte. Los que sí llegan a formar parte es, por ejemplo, el músculo deltoides, como vemos ahí, el músculo infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, ¿no? Y una parte del dorsal ancho. Este, Después de haber quitado estos músculos, nos vamos a encontrar con el omóplato, la escápula, y justamente anteriormente a este hueso, también vamos a encontrar el músculo subescapular que también forma parte de esta pared posterior de la axila. Continuamos con la pared medial, y esta pared medial está eh, delimitada, podría decirse, ¿no? Por la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo principal, que sería de esta pared medial, es el músculo serrato mayor o serrato anterior. Eh, y bueno, debajo de este ya están las costillas. El serrato mayor o serrato anterior va a tener un origen de la primera a la novena costilla. Va a insertarse en el borde medial del omóplato, ¿no? Que está ahí este, al costado del subescapular, como vemos acá, ¿no? Ingresa, no, este sería el músculo, a ver, lo voy a mencionar por acá. Este que vemos acá sería el músculo subescapular, ¿no? Y ahí con ese instrumento quirúrgico lo han retraído junto al omóplato, ¿no? Y ahí es donde se ve cómo es que se inserta este músculo serrato mayor o serrato anterior, que se llama serrato simplemente porque parece una sierra, ¿no? Porque tiene como varias fibras dentarias, vamos a llamarlo así.
y se inserta en ese borde medial anterior del omóplato, ¿no? En la parte del subescapular a su costadito. Bien. La inervación está dada por el nervio torácico largo, que lo vemos acá, que es una rama también de los nervios que salen desde C4 hasta D1, ¿no? Que es todo lo que es el plexo braquial. Entonces, de estos nervios, C4, 5, 6, 7 y T1, van a salir, como vamos a ver en un momento, va a salir este nervio torácico largo y va a recorrer este superior inferiormente todo este músculo serrato mayor. ¿Bien? Perdón, claro, serrato mayor. Y su función principal de este músculo es la antepulsión. Recordemos que a ver, la antepulsión es llevar todo el brazo hacia adelante, o sea, con toda la articulación del hombro, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿no? Y la retropulsión es llevarlo hacia atrás, ¿no? Anteversión es llevar el brazo en flexión, también es llamado flexión, la anteversión, y la retroversión es extensión o llevarlo hacia atrás. Bien, continuamos con la pared lateral. Y esta pared lateral, de igual manera, piel, tejido celular subcutáneo y una capa muscular que está dada por el músculo coracobraquial, que vamos a verlo un poquito más adelante, el músculo bíceps braquial y la articulación escapulohumeral, ¿no? Que es dada principalmente por el manguito de los rotadores, ¿no? Estos cuatro músculos que mencionábamos en la anterior clase: infraespinoso, supraespinoso, subescapular y redondo menor. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo es la axila, es una pirámide de cuatro lados, ¿no? Claro, de una base de cuatro, ¿no? Y tiene un apex y una base. Pero como es un espacio, tiene que tener algo adentro, ¿no? Y va a haber un contenido principalmente de VAN, que es vena, arteria, nervio, ¿no? Siempre recuerden ese nombre, ese VAN. Va a haber también ganglios linfáticos que van a discurrir y vamos a ver que tienen importancia. Y el tejido celular adiposo, que es principalmente células adiposas que están recubriendo esta zona. Y como hemos visto en la otra imagen de la piel, ¿no? Permite que algunos vasos pequeños discurran por ahí y alimenten a esas células. Ahora, vamos a tocar lo que es la arteria axilar. Entonces, esta arteria va a tener unos límites. Un límite anterior o medial, ¿no? Que es más pegado al cuerpo, y un límite lateral o posterior, que es una parte más alejada del cuerpo. Bien. Como vemos ahí, como ya lo he puesto, el límite anterior sería el borde lateral de la primera costilla según el libro de Gray. Aunque es- entonces menciona ahí que la arteria subclavia, bien, que es predecesora de esta arteria axilar, termina justamente en el borde lateral de la primera costilla, que es más o menos, a ver, si esta es la primera costilla, entonces sería más o menos por acá, ¿no? Entonces, ese es el límite, y terminando ese límite, eh, ahí acaba la subclavia y empieza la arteria axilar, y esta discurre eh, por básicamente toda la axila y termina en el borde inferior del músculo redondo menor, según también el libro de Gray. Algunos otros anatomistas mencionan al pectoral mayor como, como finalización, no como el borde inferior del pectoral mayor como finalización de esta arteria, pero según el Gray, pues menciona el borde inferior del músculo redondo mayor, que es más o menos por acá, no, por ahí. Ujú. Bien. Entonces, esta arteria, como vemos, va a dar unas ramas, como que unos bracitos que van a permitir la irrigación de toda la parte
de la axila. Bien, todo lo que menciona ahí, todo lo que estamos viendo es el hombro, que ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Eh, También vamos a ver que da ramas para lo que es el tórax y la escápula. Bien, entonces, esta primera rama que vamos a ver acá, voy a ponerlo, a ver, ay, ya. Esta que vamos a ver aquí, sí, que voy a discurrir, bueno, que es casi la primera rama, principalmente. ¿Por qué digo principalmente? Porque en algunos cadáveres puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, y tal vez se puedan confundir, ¿no? Eso ya tienen que verlo de acuerdo al cadáver y de acuerdo a las variantes anatómicas que se encuentren en dicho cadáver. Bien. Las variantes anatómicas, para aclarar nada más, son variantes de estructuras anatómicas que pueden existir como también no. Justamente en el libro de Netter hay una parte donde se mencionan estas variantes anatómicas, por ejemplo, en las arterias que están en la parte del abdomen, en la mesentérica superior, en la mesentérica inferior y algunas otras, ¿no? Que pueden irse por un lado o tal vez irse por otro lado o tal vez dar una vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, depende, los seres humanos toditos no somos clones, cada uno tiene sus características particulares y estas variantes anatómicas, pues, aparte de ser interesantes, permiten conocer bien cuáles son las estructuras que estamos viendo. Volviendo al tema, tenemos a la torácica superior, que es esta, la que le puse el lápiz, ¿no? Y acá lo voy a poner, torácica superior. Bien. Y esta va a discurrir, como vemos ahí, en en los primeros dos primeros espacios intercostales, ¿no? Entonces, este que ven por acá sería el primer espacio intercostal y este el segundo espacio intercostal. Entonces, ahí va a dar unas ramas que pueden llegar a irrigar todo lo que son estos músculos intercostales también. Luego, esta segunda rama, que más parece un tronco, y con tronco me refiero a que con símil, o sea, claro, haciendo referencia, por ejemplo, a un árbol, ¿no? Un tronco es una eh, estructura que va a dar ramas, ¿no? Entonces, en anatomía, un tronco arterial es una arteria que da muchas ramas. Bien, entonces, esta arteria se llama, acá lo voy a poner, a ver, primero voy a poner este. Esta, mejor conocido. Esta que estamos viendo se llamaba torácica superior. Y esta acá abajo, que da varias ramas, es la acromio torácica. Bien, y acá también la voy a poner. Acromio torácica. Néstor, ¿por qué dejaste esos espacios? Porque ahí vamos a poner todas las ramas, ¿no? Hay una rama, un ramo torácico o pectoral, que sería justamente el que estamos viendo acá. A ver, permítanme. Este que estamos viendo acá hacia abajo, ¿no? Que también presta irrigación en las damas hacia la mama, no a la parte del pecho, es el ramo torácico, este, torácico pectoral. Entonces tiene una rama torácica, ¿no? Luego va a tener otra rama, vamos a borrar y va a dar una rama deltoidea, que es esta que está acá. Sale de más o menos por aquí y se va eh, como si se estuviera yendo hacia el brazo, ¿no? Pero
en el cadáver, se van a dar cuenta que este ramo deltoideo, recordando un poquito, el deltoides va hasta la B deltoidea, no, está más o menos eh, un tercio del húmero, y va a prestar irrigación justamente a esa parte del deltoides, ¿no? Ese ramo deltoideo que lo voy a poner acá también. Ramo deltoideo, perdón. Bien. Ahora, ya tenemos dos. Faltaría una, que es esta, que sería el ramo acromial. Bien. Y este ramo acromial justamente va a llegar a el acromio, ¿no? Y, pero, o sea, este, ¿es la única arteria que va a llegar ahí? No, porque vamos a ver que la misma arteria axilar va a dar otras ramas que son para el acromio. Bien, permítame un segundo. Se desconfiguró algo. ¿Qué fue? Ahí, ahí está. Sí, perdón, pensé que no estaba grabando. Ya me iba a matar. Ya, perdón. Continuamos. Entonces, esa rama que acabo de mencionar ahí, que está puesta, sí, esta no. Esa que va hacia arriba es el ramo acromial. Bien. Y finalmente, vamos a tener un último ramo que va hacia arriba, ¿no? Y Néstor, ¿qué hay en la parte superior de la axila, ¿no? Que es el ápice, la clavícula. Entonces, la última rama de la arteria torácico-acromial, perdón, la arteria acromia torácica es el ramo clavicular que va hacia arriba, ¿no? Y se eleva y llega a irrigar a la clavícula y el músculo subclavio. Bien, entonces la acromia torácica va a dar cuatro ramas: torácica, deltoidea, acromial y clavicular. Bien. Luego, como tercera rama, como tercera arteria que sale de esta arteria axilar, tenemos a esta de acá, ¿bien? Que lo voy a poner aquí. Y sería, si teníamos una torácica superior, vamos a tener también una torácica inferior, ¿vale? Ok, entonces, torácica superior, una de las primeras ramas, y la torácica inferior es aproximadamente, o bueno, normalmente la tercera rama, ¿no? Entonces, perdón, es con negrito. Torácica inferior. ¿Va? Y luego tenemos otra rama que justamente también va hacia abajo, ¿no? Pero esta va a dar otra, como que va a dar la vuelta a la escápula, ¿bien? Y vamos a ver en la siguiente imagen que presta irrigación a toda esa zona del infraespinoso, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar esta rama que va a la parte inferior de la escápula? Rama, la voy a poner por acá, subescapular. Y está acá. Bien. Y esta que está dándose la vuelta, le voy a poner otro color. A ver, ¿cómo este? Esta es la rama circunfleja ilíaca o circunfleja del omóplato. Circunfleja ilíaca. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos cuatro arterias principales. eh, y ahora tenemos a dos circunflejas. Circunfleja se refiere también
a estas arterias que van a dar la vuelta a una estructura, ¿no? En este caso, la circunfleja del omóplato da la vuelta al omóplato. Bien. Y estas dos arterias que vamos a ver ahorita, que son estas dos de acá, que es, me la voy a poner por acá, y la otra también la voy a poner por acá, que es la circunfleja eh, humeral, porque va al húmero, humeral anterior, y la circunfleja humeral posterior. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas dos arterias? La circunfleja humeral anterior va a irse anteriormente por el cuello quirúrgico. Perdón, sí, creo que estoy mal. Es cuello quirúrgico, cuello anatómico. Mm, bueno, va a dar la vuelta al húmero, para no confundirlos. Va a dar la vuelta al húmero, la parte anterior, y finalmente va a anastomosarse o va a unirse. Bien, anastomosis, unión, lo mismo. Va a unirse en la parte posterior a esta arteria circunfleja posterior, bien, que ha dado también la vuelta. O sea, es como que una de ellas, a ver, haciendo un símil, una de ellas va por la parte posterior y otra va por la parte anterior, y ahí justamente atrás se unen y dan una rama hacia arriba, ascendente, que es también una parte que irriga el acromion y otra que va hacia abajo, bien, para terminar de irrigar a los músculos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, de igual manera lo pongo acá, circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. ¿Va? Entonces, esas serían las 6 ramas que da esta arteria axilar. Continuamos. A ver, permítame. Sí, ya, sí. Y bueno, esta arteria que hemos mencionado por aquí, que lo voy a resaltar, que es esta, la supraescapular, no es rama de la arteria axilar, como hemos visto hace un ratito, ¿no? La arteria supraescapular es, si no me equivoco, es rama del tronco escapular, que es parte de la arteria subclavia, o sea que es anterior a la arteria braquial, ¿no? Entonces, eh, pero sí irriga a la escápula, ¿no? Entonces, tal vez podría ser importante, solamente les dejo el detallito por ahí. Bien. También tenemos acá la arteria circunfleja ilíaca o circunfleja del omóplato, que como vimos en la anterior lámina, daba la vuelta y justamente ahí está dando la vuelta al omóplato. Bien. Y se une a otras arterias como la dorsal del omóplato, que es esta que está acá, ¿no? Esa es la dorsal del omóplato. em, y termina irrigando todos estos músculos, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Bien. Y también, bueno, como vemos ahí, está la circunfleja humeral posterior. Bien. Y ahora continuamos con lo que es plexo braquial. Este, un segundito. Ujú, ujú, ujú. Va, ya. Ok, bien. Entonces, recordando un poquito. Los plexos son agrupaciones de nervios, bien, que sirven para inervar, valga la redundancia, alguna zona específica, ¿no? Por ejemplo, existe un plexo cervical, que son las primeras, o sea, son parte de los nervios de las primeras 5 em, nervios de los, claro, primeros 5 nervios cervicales, bien, que están
más arriba de esta imagen que estamos viendo. O sea, ya no se ve, no, ya no está dibujado, pero más arriba también siguen saliendo así igualitos los nervios por estos agujeros que están acá, que son llamados agujeros de conjunción, que lo vamos a ver mucho mejor en lo que es este tórax y espalda principalmente, ¿no? Pero de estos agujeros de conjunción salen estos nervios, ¿no? Eh, derivados de la médula, ¿no? Y van a dar uniones, se van a unir, se van a unificar y van a estar ahí como que dando una red o una malla de nervios que van a inervar a alguna zona del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, existe un plexo cervical, ahora ahí estamos viendo el plexo braquial, hay un plexo lumbar, un plexo sacro, em, y todos estos van a permitir la inervación de todo el cuerpo. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a ver sobre los nervios del plexo braquial. Como vemos, estos nervios están conformados principalmente por los nervios que derivan de C4, que es la cervical 4, cervical 5, cervical 6, la 7, la 8 y la torácica 1, ¿no? Entonces, de estos nervios van a salir los demás que vamos a ver que permiten tanto la sensibilidad como la motilidad del brazo. Y el primero que vemos acá sería estos troncos este, principales que salen de la unificación de estos nervios cervicales. Entonces, vamos a limitarlos por acá. Y este sería, ahora voy a ponerlo, el primer tronco. Este sería el segundo. Y este sería el tercero, que va justamente por encima ya de la primera costilla, ¿no? Entonces, eh, siendo simples, el primero se llamaría el tronco superior porque está arriba, ¿no? Hacia arriba. El otro, el de abajo, sería el tronco medio, bien. Y el último sería el tronco inferior, ¿vale? Entonces, de C4, C5, C6, C7, C8 y T1 salen el tronco superior, medio e inferior. Pero Néstor, hasta esto ya han salido varios nerviositos. ¿Cómo así? Por acá, vamos a ver, voy a poner con este color, ¿no? Por acá vemos que ya han estado saliendo otros nervios. Este se va a ir para abajo. Recuerden que hay un nervio que iba por encima del serrato mayor o serrato anterior. Justamente es este, ¿no? Ese que estamos, bueno, que he resaltado por ahí, es el nervio, ay, perdón, torácico largo, ¿no? Entonces, el torácico largo sale de C5, C6, C7 y va yéndose hacia abajo. Bien. También hay otros nervios que ya estaban por ahí saliendo, que por ejemplo son estos que están por acá. A ver, por ejemplo estos que están acá. Y estos ya son parte de otro plexo, que es el plexo cervical, y por ejemplo esos van a dar inervación a lo que son los músculos escalenos, que eso se ve en anatomía 2. ¿Sí? Pero bueno, ya estoy yéndome por otro lado. La cosa es que ya existen, después de haber salido estos nervios de las vértebras, llegan a ser esos troncos. Y luego de estos troncos, estos a su vez se van a dividir, no van a darse ahí, yéndose hacia otro lado, van a ir adelante, atrás, bien, y van a permitir formar esto que se denominan fascículos, ¿no?
Esta es como una zona de transición, lo voy a poner así, ¿no? Y de esos troncos salen estos fascículos. Voy a poner acá abajo. Y acá arriba, fascículos. ¿Va? Entonces, de estos fascículos, existe uno lateral. ¿Por qué lateral? Porque está más alejado del cuerpo, ¿no? Este es uno medial, porque está más pegado al cuerpo. Y este, como vemos, está detrás. Bueno, por las sombras se dan cuenta que está detrás. Y por ello sería el posterior. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está detrás? Pasa que por ahí, por en medio, o sea, anteriormente al fascículo posterior, o sea, delante de este fascículo posterior, estaba pasando la arteria braquial, que la vamos a mencionar acá. Claro, ahí está, ¿no? Pero primero hay que saber bien qué cosa está saliendo por ahí. Entonces, delante de este fascículo posterior está la arteria braquial y por eso se vuelve posterior, porque adelante de él está la arteria braquial. Perdón, la arteria axilar, que estoy hablando. Y luego sale la arteria braquial. ¿Va? Entonces, lateral, posterior, medial, y de estos ya van a salir otros nervios, como por ejemplo, este que sale de aquí, ¿no? Sería el nervio pectoral lateral, bien, y va a prestar inervación a todo lo que es la zona pectoral, pero el lateral, o sea, el pectoral menor y toda esa zona, bien. Em, por acá también han salido otros nervios en la parte del fascículo medial, que lo voy a mencionar por acá. Este es el nervio pectoral medial. Bien, bien. Este de abajo es el cutáneo, nervio cutáneo, cutáneo braquial medial. Ujú. Cutáneo braquial medial. El otro de abajo es el cutáneo antebraquial medial. Bien. Y en el fascículo posterior vamos a tener el nervio subescapular, que es este. Voy a ponerlo como A, como B y como C. Entonces, acá, ay, perdón, como A estaría el nervio subescapular, ¿vale? Como B, que es este de abajo, tenemos el nervio tóraco-dorsal. Y como letra C, tenemos el nervio subescapular inferior. Ahora, en la clase pasada justamente hemos mencionado a varios de estos nervios que dan, vale la redundancia, inervación a algunos músculos, principalmente del hombro, ¿no? El subescapular, el infraespinoso, el subespinoso, etcétera, ¿no? Entonces, justamente de acá es donde salen y es lo que le mencionaba. Y finalmente, después de estos fascículos, vamos a tener a estos ramos terminales, que son estos de acá, que ya van al brazo. Esta palabra también de ramos terminales nos sirve para mencionar a finalizaciones de algunas estructuras. Por ejemplo, finalizaciones de arterias, ¿no? O sea, una arteria que se termina bifurcando en dos, emite dos ramas terminales, o un nervio que es primero grueso, ¿no? Emite varias ramas y termina dando dos ramos terminales. ¿Bien? Solamente terminología. Y de arriba hacia abajo, eh,
bueno, lateral a medialmente en este caso, vamos a ver que sale este nervio, que es el nervio músculo, músculo cutáneo. Eh, no son dos palabras, sino solamente una, nervio músculo cutáneo. Bien, este es un nervio interesante porque va a penetrar y va a perforar al músculo coracobraquial, que lo vamos a ver más adelante, sí, el siguiente justamente, y como que le hace como que lo atraviesa y sale por otro lado. Luego tenemos al nervio axilar, ¿sí? Que es este nervio axilar, bien, que, solamente para aclarar, en las anteriores clases justamente mencionaba que algunos nervios son como que eh, ramas de estos C5, C6, C7, ¿no? Entonces, más o menos de acá es donde sale. Si, por ejemplo, el nervio axilar, vamos desde este hacia atrás, vamos a ver que sale del fascículo posterior y este fascículo posterior, a su vez, es parte del tronco superior y tronco inferior y el tronco medio. Entonces, C5, C6, C7, no, hasta C8 podría decirse. Entonces, por eso es lo que mencionaba antes, ¿no? Nervio axilar, rama del C5, C6, C7. ¿No? Luego, continuando, tenemos el nervio radial, bien, que va a discurrir por la parte posterior. O sea, se va a ir a la parte posterior del brazo y ahí es donde va a inervar o prestar inervación, principalmente motor. Y este pequeño nervio que vemos acá, que va a ser la unión de el fascículo lateral y el fascículo medial, va a ser el nervio mediano. Néstor, ¿y por qué es importante este nervio mediano? Porque va a ir por el medio, valga la redundancia, por el medio del brazo y va a llegar hasta la mano y ahí donde va a prestar inervación también, inervación sensitiva e inervación motor, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver que existen algunas patologías, por ejemplo, la mano, el predicador y otros signos característicos que pueden indicar una lesión de estos nervios. ¿Sí? Y finalmente tenemos al nervio cubital, que no podría ser otro que este acá. Perdón, mi lápiz se quedó sin tinta. A ver, nervio cubital. Vale. Entonces, son esos los nervios que salen de este plexo braquial. Bien. Yo les recomendaría para que puedan estudiar que ustedes mismos, pues, lo eh, grafiquen. Bien. Eh, Voy a estar mandando también, voy a dejar el drive en la descripción del video y también a los chicos del WhatsApp. Les voy a mandar el material que yo utilicé. Y ahí está, pues, por ejemplo, yo mismo lo he graficado desde C5, C6, C7 hasta el nervio mediano, cubital, axilar, etcétera, ¿no? Bien, entonces eso es el plexo braquial. Y justamente como acá les mencionaba, estas son, más o menos así se ve en lo que es ya el cadáver, ¿no? Cuando vayan al anfiteatro van a ver ¿qué color? Con este, ¿no? De acá, más o menos de la zona del cuello, un poquito más arriba, eh, bueno, no tan arriba, sino debajo del trapecio, van a ver estos nervios que salen por acá, que son varios, que son gruesos, y de ellos se van a salir estos troncos, ¿no? Los troncos que hemos mencionado hace un ratito. Bien, entonces, como mencionamos acá, sería el fascículo lateral, ¿no?
acá debajo ya vemos, bueno, acá no se ve debajo, pero vemos al fascículo posterior que sale de estos, de los C6, C7, si no me equivoco. Por acá vemos que emerge este fascículo medial y dan esta rama, bien, que le hace como que un ojal a la arteria axilar, bien, o braquial. Bueno, acá no se distingue bien, pero si no me equivoco es la arteria axilar. Y con acá como que se une, ¿no? Hay una y la otra parte también. Y este es el nervio mediano. ¿Bien? Esa es pregunta de examen. O sea, ¿qué nervio le hace un ojal a la arteria braquial? El nervio mediano. Bien. Como vemos acá también está señalado el nervio músculo cutáneo. Y como les decía, este nervio músculo cutáneo eh, perfora al coraco braquial. Está por acá, ¿no? Lo perfora y también le presta inervación. Este músculo, perdón, este nervio músculo cutáneo también va a prestar inervación, por ejemplo, lo que es el bíceps, ¿bien? Y al músculo braquial anterior, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y por abajo tenemos, saliendo del fascículo medial, tenemos al otro nervio que está yendo al costado de la arteria braquial, al nervio cutáneo antebraquial medial, ¿bien? Y por debajo, por detrás, perdón, de esta arteria braquial, bien, ahí en verdecito, vemos al nervio cubital, que está mencionado ahí también. ¿Por qué detrás? Porque sale principalmente del fascículo posterior, ¿no? Y ahí va, va yendo por la parte posterior también bueno, más que posterior, va por la parte medial del brazo y luego se hace un medio que posterior y vuelve a ser anterior. Pero eso ya lo vamos en codo, que es la siguiente clase. Bien. Luego, después de haber visto nervios y arterias, vamos a mencionar que son los ganglios linfáticos, ¿no? Que estos permiten la recolección de este, agua y otros líquidos que están en los tejidos, bueno, principalmente en la parte de ¿cómo se llama? El espacio intercelular, ¿no? Que puede haber un exceso de algunos líquidos y también para regulación osmótica. Estos ganglios permiten esa recolección y lo que van a hacer es drenar toda esa agua y esos líquidos que van a recolectar, principalmente a las venas, para ahí luego que vayan al riñón, que se depuren y todo esto. Bien, en el brazo y especialmente en la axila existen 5 grupos de ganglios linfáticos. El primero son los nódulos humerales, que están por acá. Mm, Bien, ¿qué son estos? Que están ahí, justamente en la unión de la vena basílica y la vena cefálica. Bien, y estos son los más importantes y los que van a recoger la mayor parte este, de la linfa que viene del brazo. Por eso es que acá hay un más, porque son como que los más importantes. Bien, luego están los nódulos pectorales, que los vemos por acá. Bien, y son estos de por acá. A ver, con este color no, con este se ve. ¿Mm? Estos de por ahí. Bien. Esos pectorales, como ven ahí al costado, están a un lado de la mama, ¿no? Y por encima del pectoral mayor. Luego tenemos a los nódulos o ganglios linfáticos axilares posteriores, que son estos de acá, este, también llamados subescapulares, que los vemos por acá, ¿no? ¿Ese qué músculo sería? El que están por encima, o sea, el que está detrás de estos nódulos. Si no me equivoco, sería el redondo mayor.
Bien, entonces por encima del redondo mayor están estos nódulos subescapulares. Luego están los nódulos centrales, que les vamos a mencionar, que están por aquí. ¿Dónde están? Acá. Bien. Y se ubican por acá. Esa ya es la vena axilar. Entonces, los centrales justamente están en la vena axilar y los apicales ya están mucho más arriba. Si no me equivoco, sigue siendo vena axilar, pero están mucho más arriba. Bien. Ahora, también acá está mencionado los ganglios linfáticos interpectorales o de Rotter, que están ahí de celestito. Bien. Y estos ganglios interpectorales van a ser importantes. ¿Por qué? Uno, porque están entre el pectoral y pectoral. O sea, entre pectoral mayor y pectoral menor existen estos ganglios linfáticos de Rotter. ¿Y por qué son importantes? Puesto que en ellos es como que una de las primeras manifestaciones de que existe o que se está presentando un cáncer de mama, ¿no? Por eso es lo que se puede dar una diseminación de este cáncer, bien una metástasis, si es que las células cancerígenas este, llegan a esos ganglios, ¿no? Entonces, por eso es clínicamente importante saber dónde están y hacia dónde se conectan para poder ver hacia dónde pueden llegar estas células que, que generan el cáncer, ¿no? Bien, entonces esos fueron los ganglios linfáticos. Y ahora vamos a ver lo del brazo. Ya hemos pasado la mitad de la clase, ahora vamos a ver la otra parte, que es el brazo. El brazo está delimitado, bien, por el, a ver, sería terminando justamente estos eh, pliegues, ¿no? Estos, a ver, ¿cómo lo menciono? Mm, claro, sería en todo caso el doctor Llanos y el doctor Barriga mencionan que el plano, los límites del brazo, el límite proximal pegado al cuerpo, es el plano horizontal que pasa por el borde inferior del pectoral mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si este es el pectoral mayor, este que vemos acá, ¿no? Más o menos por acá es que inicia el brazo. Bien, se come un poquito el deltoides, sí, y ¿dónde es que termina el brazo? Pues en el plano horizontal que pasa dos traveses de dedo del epitróclea y el epicóndilo. No entendí nada de lo que dijiste, Néstor. Sí, yo sé. Pero más o menos el epitróqueo y el epicóndilo son esas estructuras que mencionábamos, bien, em, que son partes de la articulación del codo, bien. Y si mencionamos dos traveses de dedo, más o menos si el codo está por acá, entonces dos traveses de dedo, más o menos sería por acá, ¿no? Voy a ponerle otro color. Bien, y acá también. Entonces, esos dos son los límites del brazo. Bien, borde inferior del pectoral mayor y dos traveses de dedo del epitróclea y el epicóndilo. O sea, más o menos a esa altura. Bien, entonces en este brazo vamos a encontrar algunos músculos, otras arterias y los nervios también. También, obviamente, venas. Bien, y ahora vamos a mencionar rápidamente lo que es son los planos de esta región braquial. Bueno, la piel es delgada, ¿no? En algunas personas suelen crecer vellos, ¿no? Muy pronunciados, pero en la mayoría son muy leves, muy escasos. Bien, una piel delgada, un tejido celular subcutáneo areolar, que es superficial,
y este se refiere principalmente a lo que es la grasa, ¿bien? Y un tejido celular lamelar en el cual van a estar pasando también las venas superficiales y los nervios superficiales. Luego vamos a tener a las aponeurosis, que son, ya mencionábamos, tejido conjuntivo, que permite la separación de los músculos que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, exactamente, ¿cuál sería una aponeurosis? Estos blancos que estamos viendo. Por ejemplo, esto de acá. Principalmente esas divisiones son las aponeurosis. Bien, debajo de esas aponeurosis tenemos al plano muscular y, bueno, el hueso principal del brazo, o el único, es el húmero. Bien, y ahora, hay también estas venas y nervios superficiales. O sea, vamos de afuera hacia adentro. Bien, entonces, como vemos ahí en celeste, tenemos a la vena cefálica por el lado lateral y a la vena basílica por el lado medial, que serán estas dos. Esta es la vena cefálica que va lateralmente y la vena basílica que va medialmente. Bien, recordemos que las venas recogen la sangre desde la parte más distal a la parte más medial. O sea, de todo lo que viene del antebrazo de la mano sube por estas venas, ¿no? Principalmente por las venas del antebrazo y luego se unifica para formar estas dos principales, a la cefálica y a la basílica. También existe en el antebrazo esta que es la vena mediana del codo, que se puede ver en algunas personas, ¿no? Acá cuando le toman, quizás cuando le extraen una muestra de sangre, en algunas se utiliza esa vena, pues es más pronunciada. Eh, y como vemos ahí, las venas cefálica y basílica no solamente están en el brazo, sino también en el antebrazo, ¿no? Entonces, vienen desde abajo. Esta, por ejemplo, es la basílica, que sigue siendo medial, y la cefálica, que también sigue siendo lateral. ¿Ve? Luego, también hay otros nervios, como el cutáneo braquial am- interno o medial, ¿bien? Que va a prestar inervación principalmente a la parte interna o a la pared lateral de la axila. Bien, como vemos ahí, esos nervios este, salen de la axila y van a prestar inervación principalmente a la piel de esa axila, ¿bien? O sea, esta parte interna de la axila. Luego también hay otros nervios que no se ven en esta imagen, lamentablemente, que son el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, o sea, accesorio de ese que hoy mencionamos un ratito, bien, y el nervio radial, que está por la parte posterior, pero que no es tan superficial como para poder verlo, eh, y vamos a mencionarlo ya casi finalizando la sesión. Ahora, a ver, sí, ya cargo. ¿Para qué hemos estado viendo tantos nervios? ¿Para qué hemos estado viendo tantos eh, troncos, fascículos, C5, C6? Néstor, ya me bloqueaste. Justamente para esto, ¿no? Esta es la inervación sensitiva del buen néter. Ahí vemos, de acuerdo, bueno, la parte de la izquierda es la parte anterior y la parte de la derecha es la parte posterior. Entonces, más o menos esta parte del hombro, ¿no? La parte de la clavícula está inervada por los nervios supraclaviculares, ¿bien? Luego bajamos en la parte del deltoides, ¿no? Está inervado por el nervio axilar, en la parte posterior también. Luego, bajando un poquito más, vemos el nervio radial que en la parte anterior inerva solamente una parte pequeña lateralmente, pero que en la parte posterior inerva mucho más. Todo lo que es el tríceps, ¿no? La parte del codo, esto, ¿no? Eh, y como que hace un callejón por la parte posterior del, eh,
del antebrazo y termina llegando hacia los dedos, ¿no? Hacia la parte posterior de la mano, en el dorso de la mano. Eh, Claramente no es que llega el nervio radial a todo esto, sino que da ramos, no da bracitos que van a innervar todas estas zonas. Bien, y más o menos hace algo similar el nervio cutáneo antebraquial medial que está mencionado aquí, que es este medio morado, morado pálido, bien, que hace casi lo mismo que hace el radial, pero en la parte anterior, ¿no? Primero hace como que un callejón y luego empieza a innervar todo lo que es el antebrazo y parte de la muñeca, bien. Y de verde tenemos un nervio músculo cutáneo, bien, que hemos visto que atraviesa el córtex braquial, bien, y llega hasta esa parte del antebrazo. Y finalmente, el nervio mediano solamente lo vemos en la parte de la mano, ¿no? Esta parte de los dedos, principalmente el primero, el segundo y el tercer dedo. ¿Bien? Y bueno, el cubital también que se menciona por acá en celeste, ¿no? Que inerva el cuarto y el quinto. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Porque en una parte clínica, no en una parte de atención al paciente, si es que el paciente tiene alguna deficiencia en el movimiento, en la sensación de estas zonas del brazo, podemos guiarnos de estos nervios que hemos visto, de su recorrido hacia la parte superior, hacia el tronco, hacia el hombro, tal vez tiene alguna, normalmente cuando alguna estructura se inflama, ¿no? Genera un aplastamiento de estos nervios y si el nervio se aplasta, pues genera dolor. Y este dolor se va reflejado ay, perdón, se va reflejado en el paciente. No dice, doctor, me duele el hombro, doctor, me duele la parte anterior o sea, no le va a decir la parte anterior del antebrazo, sino, doctor, me duele esta parte, o doctor, me duele esta parte, o doctor, me duele acá debajo de la axila. Y entonces podemos ahí verificar, allá es una parte del nervio de o una parte del otro nervio, o algo te has chancado, algo te has golpeado, tal vez te has caído, te duele algo, tienes alguna inflamación, está rojo, etcétera, ¿no? Entonces, justamente para eso estamos estudiando estas inervaciones sensitivas y tantos nervios. Bien. Y bueno, también existen vasos linfáticos que van a recorrer toda esta parte de la extremidad superior. Bien. Principalmente solamente son como que vasos linfáticos, ¿no? Que discurren hacia la parte superior. Bien. Y lo van a drenar a los nódulos o ganglios axilares laterales y a los infraclaviculares. Bien. Como vemos ahí en la imagen. Luego tenemos a las arterias y venas del brazo, bien, que acá la voy a mencionar. Esta, la de arriba, ¿no? Que ya hemos visto hace un ratito, es la cefálica, que es lateral. Luego vamos a la basílica, que es mucho medial. Y existen venas braquiales que están yendo mucho más pegadas al húmero, y son las venas braquiales, que están por acá, ¿bien? Y la otra que mencionaba, que se puede ver en la mayoría de pacientes o personas, sería la vena mediana del codo. Esa es por la parte de las venas. Por la parte de las arterias, eh, no se va a encontrar mucha irrigación arterial compleja, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo las circunflejas humerales o o la, eh, está el acromion, no la tóraco-acromial, perdón. Eh, Sin embargo, si vamos a mencionar ramas de estas arterias, ¿no? Desde acá empieza la arteria braquial, ¿no? Eh, y
Esta arteria braquial, la primera rama que va a dar, la rama más importante del brazo, sería la arteria braquial profunda, que ahí está mencionada, ¿no? Está resaltado. ¿Qué es lo que va a hacer esta arteria braquial profunda? Va a darse la vuelta por el húmero y va a distorsionar a este húmero formando un canal de torsión. ¿Qué es un canal de torsión? Es como que una, una base para esta arteria braquial profunda que da la vuelta por este húmero, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un húmero, van a ver en la parte posterior que hay como que un caminito, ¿no? Como si fuera una oruga que se ha comido no una hoja, ¿no? Más o menos similar, como que un caminito que se ha formado ahí en el hueso, y eso es por la arteria braquial profunda, ¿no? Pasa por el canal de torsión. Bien. También esta arteria braquial profunda va a dar otras ramas, ¿no? Principalmente esta arteria colateral radial y colateral media, y la arteria braquial en sí va a generar esta rama que es la arteria colateral cubital superior y cubital inferior. Todas estas finalmente van a pasar por la articulación del codo y van a formar de nuevo a dos arterias principales, que es la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, la colateral radial terminará dando a la arteria radial, ¿no? O sea, volviéndose a unir con la braquial, que se ha dividido, va a dar a la arteria radial, y las colaterales cubitales darán origen a la arteria cubital, y otras arterias, por ejemplo, como el interóseo, ¿no? Bien, entonces, esas son principalmente las arterias del brazo, arterias y venas. Y ahora vamos con los músculos. Bien, entonces, el primero que vamos a ver es el bíceps braquial, que es uno de los más conocidos del mundo, por así decirlo. El bíceps braquial va a tener dos orígenes. Em, ¿Por qué se le llama bíceps? Justamente por estos dos orígenes, porque uno de ellos va a ser una cabeza larga, que es esta de acá, que es la cabeza larga, y esta otra de acá es la cabeza corta. Ay, perdón, no se ve, pero sí, cabeza corta. Bien, entonces, la cabeza larga va a originarse en la cavidad glenoidea. ¿Recuerdan en la clase anterior? Hablábamos de que la escápula tiene una cavidad glenoidea que bueno, no es tan grande, se une a la cabeza del húmero, ¿no? Que es como que unos dos cuartos o dos sextos de esfera, o un tercio de esfera, y ahí, ¿no? Entonces, esta parte superior, que es el tubérculo supraglenoideo, ahí es donde va a originarse este tendón de la cabeza larga del bíceps. Luego, pasando por la corredera bicipital principalmente, ¿no? Como hemos mencionado, que está entre el troquíter y el troquín, va a unirse a la cabeza corta, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que la cabeza larga inicia, ¿dónde? En la cavidad glenoidea. Y la cabeza corta, que inicia o se origina en la apófisis coracoides, junto con este músculo este, coracobraquial. Bien, esa es la apófisis coracoides. ¿Y dónde se va a insertar? En la tuberosidad del radio. Voy a poner acá y ahorita lo explico. Tuberosidad del radio. Acá, como vemos, este esencial músculo, ¿no? Como tal. Y si tiene dos cabezas, pues va a terminar formando dos zonas. Una zona, que es la parte lateral, se va a ir al radio, bien, y va a
unirse a una tuberosidad, que como les mencionaba, si es una tuberosidad es porque ahí hay una inserción de algo, ¿no? Es la tuberosidad bicipital del radio, que es donde se inserta este tendón que fija al, el músculo al antebrazo. Pero la otra parte no se va a insertar en nada, sino que va a formar una aponeurosis, que es la aponeurosis del codo, de la articulación del codo, y es la que va a estar encima, o sea, por debajo de la piel y tejido celular subcutáneo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, entonces, eso es principalmente lo del bíceps. Su acción sería la flexión y supinación del antebrazo. Entonces, flexión es, pues, brazo acá y flexiones, ¿no? Entonces, justamente cuando agarramos una pesa y pues la llevamos hacia nosotros, estaríamos flexionando el antebrazo. Entonces, ahí sería flexión. Y supinación se refiere a la acción de llevar el brazo o sea, la mano hacia adelante, o sea, hacia arriba, ¿no? Esta acción, o sea, esta posición es la supinación, mientras que esta otra acción es la pronación. ¿Bien? Bueno, no acción, sino posición del brazo. Entonces, si nosotros jalamos el bíceps, ¿no? Este radio va a irse a su zona normal y va a formar la supinación. Vamos a ver con mucho más detalle la siguiente clase que es antebrazo, muñeca y mano, pero más o menos les voy adelantando que es eso principalmente, ¿no? Flexión y supinación del antebrazo. Bien, y como les mencionaba hace un ratito, ¿cuál es el nervio que lo va a inervar? El nervio músculo cutáneo. Bien, eso es por la parte del bíceps braquial. Como vemos acá, esta, lo voy a poner acá, esta sería la cabeza, mejor con el otro lápiz, porque este no sé. Esta sería la cabeza larga, no es lo mismo, y como ven ahí, está saliendo de la articulación del hombro, ¿no? Entonces, sale por la corredera bicipital, este, y llega a unirse con la cabeza larga, perdón, con la cabeza corta, que se ha originado en el coracobraquial. Y como ven acá, se une al radio por la parte lateral y por la parte medial forma a la aponeurosis del codo. ¿Sí? Eso es. Bíceps braquial. Ahora vamos a ver el coracobraquial, que es este que vemos acá. El nombre lo dice todo. El origen, apófisis, coracoides. Bien. Inserción, vamos a ponerle que es la cara interna del húmero, ¿no? O sea, podemos ponerle un nombre mucho más largo que es este, cara interna del lado medial del húmero, pero simplemente en todo caso sería cara interna del húmero. Bien, ¿y cuál sería la acción? No, recordemos que jalar la pitita sería elevar el brazo, o sea, ahí, elevar el brazo hacia adelante y es un aductor, o sea, aductor significa como que llevar el brazo, recordemos simplemente que este es abducción, que es alejar el brazo del cuerpo, abducción, y abducción es llevarlo hacia adentro, ¿no? Entonces sería, a ver, con este, elevador y aductor del brazo. Bien, y de igual manera, como vemos acá, este es el músculo coracobraquial
Mm, acá. Este, que estamos viendo acá. ¿Se ve? Sí se ve. Este es el músculo coracobraquial y como lo habíamos mencionado, este sería el nervio músculo cutáneo. Bien, y como ven acá, está saliendo, perdón, está yendo a un lado, ahora atrás, bien, y luego sale para adelante. Entonces ahí lo perfora y lo atraviesa. Y bueno, la inervación, nervio, músculo cutáneo, ¿vale? Y ahora, eso es por la parte anterior. Por la parte posterior tenemos al músculo tríceps braquial, que espero que haya cargado. Ahí está. El tríceps braquial, como, bueno, haciendo un símil con lo que es el bíceps, el tríceps tiene tres cabezas, ¿no? Tres partes. La primera, que está pegada a la escápula, ¿no? Entonces, la primera, vamos a ponerla por acá. Una de ellas está en la escápula, principalmente en el borde lateral, ¿sí? Vamos a ponerle ahí borde lateral de la escápula. Y las otras dos están en el húmero, ¿no? Este de acá sería el origen, el segundo origen, y el tercero está justamente por el medio, ¿no? Em, o sea, uno de ellos está debajo de los otros dos, ¿no? O sea, es como si fuera un bíceps, ¿no? Pero debajo del bíceps hay otro músculo que se une a este y forma este tendón conjunto, que está por acá, el tendón del tríceps, ¿no? Que sería este tendón que vemos acá, como que es muy potente, porque son tres músculos, bueno, tres fascículos de este músculo potente, ¿no? Que es uno de los mayores extensores del antebrazo. Bien, entonces uno de ellos está el origen que en el borde lateral de la escápula y los otros dos están en el borde o en el lado posterior, perdón, posterior de, del húmero. Bien, ¿y dónde es que se va a insertar este músculo? Eh, bueno, después de haber formado este tendón, ¿no? Se van a insertar a nivel del olecrano. Olecrano del cúbito. Lo vamos a ver más adelante, pero es una estructura que forma básicamente lo que es el codo, que es esta puntita que ven acá, ese es el olecrano, y ahí es donde se inserta este tendón conjunto. Bien, ¿cuál es la acción? Como mencionábamos, ya era el extender el antebrazo. Y de igual manera tiene una inervación dada por el nervio músculo cutáneo. ¿Va? Entonces, vamos a explicarlo un poquito mejor. Esta sería la primera cabeza, ¿no? Que estamos acá, que es la que vemos por aquí. Es esta, ¿no? Que se inserta en el borde lateral de la escápula. Bien. La segunda que se inserta en esta parte posterior, justamente ahí por donde pasa la arteria circunfleja del húmero. Ajá, la circunfleja posterior. Por ahí es donde más o menos se inserta. Bien, ahí vemos que se inserta debajo. Y si nosotros cortamos esta parte, bien, si nosotros lo disecamos así, vemos que esta es la segunda cabeza que estamos viendo. Bien, que la hemos abierto. Y de, debajo de estos dos nervios, perdón, este nervio que estamos viendo en amarillo y esa arteria, que es el nervio
el radial y la arteria braquial profunda. Bien, debajo de esos dos van a estar el vasto, bueno, perdón, el tríceps, la cabeza del tríceps medial, o sea, la interna, la que está ahí metida, la tercera. Bien, que sería esta que vamos a ver acá, esta de abajo. Bien, entonces ahí se inserta y luego termina formando ese tendón. Bien, eso es más que nada lo que se refiere o lo que tenemos que saber sobre el tríceps. Y ahora, ya casi terminando nuestra sesión, vamos a ver sobre, vamos a recordar más que nada sobre las arterias, ¿no? Esta arteria, ¿cuál sería? Si estamos viendo que pasa por la articulación del hombro, sería la arteria axilar, ¿verdad? Este tronquito que vemos acá que va como que un libro es la acromio torácica. Recuerden siempre poner arteria o nervio o vena, lo que sea, pero hay que especificar. La cromotorácico, torácica, perdón, acá vemos las dos circunflejas, ¿no? Circunfleja anterior y circunfleja posterior. Bien, luego pasando el redondo mayor, que es más o menos acá este nivel donde señala Nether, bajando por ahí ya empieza la arteria braquial, ¿no? Ya lo voy a poner acá, un rojito, arteria braquial, luego da su rama braquial profunda, bien, arteria braquial profunda, y estas son las colaterales, ¿no? Arteria colateral radial, que es esta, y la arteria colateral cubital superior. Nuestro, pero si superior debe haber inferior, sí, ese está acá. Bien. Pero ya está mucho más pegado al codo, así que tranqui con eso. Bien, entonces, eso más o menos son las arterias que tenemos que saber del brazo. Luego, volviendo a las relaciones anatómicas, tenemos que revisar que esta arteria braquial que vemos ahí, bien, eh, va a estar muy pegada a los nervios. Entonces, recordemos, este nervio que le hace un ojal a la arteria braquial, ¿cuál era? El nervio mediano, ¿vale? Este otro nervio que va por abajo, ¿cuál sería nervio? ¿El nervio? El cubital, si no me equivoco. Creo que sí. Mm, sí, perdón. Cubital. Sorry. Cubital. Bien. Y este otro que está perforando el coraco braquial, ¿cuál sería? ¿No? El nervio músculo cutáneo. Bien. Entonces, más o menos así, ¿no? La arteria braquial pasa por encima del coraco braquial, ¿no? Y se hace profunda debajo de esa aponeurosis bicipital que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, pasa ahí por el lado del bíceps eh, y se profundiza debajo este, de la aponeurosis del codo. Luego, en la parte posterior, tenemos a la arteria y el nervio, ¿no? Este es el nervio radial.
y el otro es la arteria braquial profunda, que es una rama de la arteria braquial. Bien, ¿y cómo vamos acá? ¿No? Por el medio, en esta imagen, por el nervio del brazo está por el medio del brazo está pasando el nervio mediano, bien, y por el lado medial está pasando el nervio cubital. Mientras que por la parte radial, no, igual que la arteria braquial profunda, el nervio radial da esa parte como que da una X, ¿no? Y se va hacia atrás del brazo. Bien. En el antebrazo se da la vuelta, no, o sea, no se da la vuelta, sino que discurre por detrás del antebrazo, solamente que en la imagen pues no está así normal, sino que está girado, ¿no? Entonces, normalmente este radial en la posición anatómica estaría posterior y va a dar estas ramitas hacia el dorso de la mano. Bien, y ahora vamos a ver lo que es la articulación del codo. Como mencionaba en la clase pasada, en la parte distal del húmero existen estas estructuras, ¿no? Primero está esta fosa coronoidea, que está ahí mencionada, que lo voy a poner por acá. Fosa coronoidea, bien, que es una fosa que va a permitir la unión o articulación de la apófisis coronoides, que la apófisis coronoides es una apófisis, es como como un cachito, ¿no? Que tiene el cúbito, ¿no? Cúbito también llamado ulna, ULNA, ulna. Y el radio que está más lateral, bien, que acá, por ejemplo, vemos a la tuberosidad del radio, tuberosidad radial en la cual se une el tendón del exacto, del bíceps. Bien, y un poquito más en la parte de articulaciones, esta parte, la parte lateral, se llama cóndilo, ¿no? Es un cóndilo, eh, de acuerdo a lo que los anatomistas mencionan que es un cóndilo. Mientras que la parte medial, o sea, esta parte, la articulación de la ulna con el cúbito con el húmero, es una tróclea. Mientras que esta otra parte, como la mencionaba, es un cóndilo. Bien, entonces, este, eso es por la parte anterior. Ahora, por la parte posterior, en la otra parte, también tenemos una tróclea, ¿no? La tróclea que está por acá, eh, y el húmero tiene una fosa muy peculiar, ¿no? Que es la fosa del olecrano, que está por ahí, ¿no? Que es como que una fosa, literalmente, ¿no? Es como un hueco, y esa es la fosa del olecrano, y ahí justamente entra esa apófisis o esa parte del cúbito que es llamada olecrano, ¿no? Que estamos viendo ahí que en verde, ¿no? Que está por acá. ¿Qué es esto? Ese es el olecrano. Bien, y ahí es donde se va a insertar, como mencionaba, el tríceps, ¿no? Ahí llega el tendón del tríceps, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros flexionamos o extendemos el antebrazo? Como vemos ahí, en flexión, la fosa del olecrano se queda vacía, ¿no? Esta fosita que vemos acá está vacía, mientras que el olecranon está pues en 90 grados, ¿no? Eso es por la parte eh, lateral. Por la parte medial también vemos ahí la tróclea y lo demás. Mientras que cuando nosotros extendemos el brazo, ¿no? La fosa del olecranon es llenada justamente por él mismo y se hace mucho más en contacto, ¿no? Eh, Ahora, viendo los ligamentos que existen en la articulación del codo, vamos a encontrar a dos ligamentos principales, que son el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital, que se unen principalmente a estos dos, tanto al epitróclea como al epicóndilo. Néstor, pero no mencionaste qué es el epicóndilo y qué es el epitróclea, ¿no? La epitróclea o epicóndilo lateral
Ahí lo voy a poner acá, pero como esto. Perdón, perdón, ¿qué estoy hablando? La epitroclea y el epicóndilo son estructuras que, como ven ahí, están salidas hacia los lados de la articulación del codo, ¿no? Eh, los anatomistas clásicos llaman a estas epicóndilo y epitrócleo, ¿no? Dada la articulación que vimos ahí, ¿no? Tanto la tróclea como el cóndilo son tipos de articulaciones que existen en el cuerpo y las apófisis o masas que están ahí a los costados se pueden denominar epicóndilo y epitróclea dependiendo a dónde están, ¿no? El cúbito pues está relacionado con la epitróclea y el radio con el epicóndilo, ¿bien? Y de estos van a salir estos ligamentos, ¿no? Como ven ahí, el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital, que van a terminar uniéndose para formar un ligamento anular, que es un ligamento que une a estos dos ligamentos y envuelve también a las cabezas de estos dos, de los dos huesos, tanto radio como cúbito. Bien, como acá ahí encima del nombre de radio, ¿no? Ahí vemos que dice tendón del bíceps braquial. Y justamente ahí es donde se une ese bíceps braquial, ¿no? En la tuberosidad del radio. Bien. Y bueno, en flexión de 90 grados, allá. Justamente acá también se puede observar lo que es el tendón del tríceps, ¿no? Que está en el olecrano, que es esta cosita que vemos acá, ¿no? Ese es el olecrano, bien, y ahí es donde se va a insertar este tendón. Y debajo vemos que existe la bolsa subcutánea del olecrano, que es una bolsa que permite que no se chanque demasiado esta partecita del hueso, ¿no? Porque si no se desgastaría mucho. Bien. Y bueno, si nosotros abrimos la articulación, vamos a observar que existen cartílagos articulares, no tanto troclear como condilio, y permiten el hecho de que nosotros pues, podamos flexionar y extender la articulación como tal. Y también existen estos cojinetes de grasa, como vemos ahí, que permiten la correcta lubricación y la correcta amortiguación de esta articulación. Bien, eso sería todo por la clase de hoy día. ¿Sí? En un momento estaré pasando el post-test a todos, ¿no? Espero que se haya entendido y si tienen alguna duda, lo dejan en el WhatsApp. Muchas gracias.